teníamos que hablar de algo sumamente interesante. Habíamos quedado a las 11:30 con la nota y ya la tenemos ahí del otro lado a la ginecóloga Fabiana Sayeg. Así, le voy a preguntar a Fabiana si está bien dicho, Sayeg. Ahí la tenemos. Perfecto. Muy bien, Fabiana. La saludamos. Fernando Costabile, Matías G., Claudia Durán. Y bueno, queremos hablar en esta jornada en donde hoy a nivel mundial se está hablando de la lucha contra el cáncer de mama. Y además octubre es el mes en el que en el mundo se toman distintas iniciativas para hablar de este tema, ¿no? Sí, absolutamente. Es el día de concientización del cáncer de mama, así que estamos muy contentos en hacer estas actividades para tratar de prevenir y hacer diagnóstico precoz del cáncer más frecuente de la mujer. Sí. ¿Qué datos hay con respecto a los porcentajes, los números en el mundo? Y si hay, por supuesto, también datos en Argentina de cuántas mujeres están afectadas por este cáncer. Mira, en nuestro país hay un instituto que es el Instituto Nacional del Cáncer. Uno se puede meter en la página que está online. Sí. Y ahí aparece una pestañita que es el cáncer en números. Y ahí podés ver perfectamente que el primer cáncer de la mujer, que lleva más o menos el 20-30% de los cánceres, es el cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres vamos a tener o podemos tener cáncer de mama, y la diferencia con respecto al resto de los cánceres es abismal. Son unas 20.000 pacientes o mujeres por año. Wow, son muchas, ¿no? Somos y muchas, por eso sí. la toma de conciencia, hablar del tema, sobre todo tener esas conductas preventivas que nos ayudan a, en caso de en algún momento de la vida cruzarnos con esto, estar preparadas, evitar que sea mayor. Digo, me parece que es importante eso. Sí, porque teniendo un diagnóstico precoz, y esto es a partir de la mamografía, que en nuestro país la hacemos en la mayoría de los lugares desde los 40 años, a veces las guías dicen a partir de los 50, pero esa es la edad donde ya nadie tiene dudas, que entre los 50 y los 75 nos tenemos que hacer una mamografía por año. Sí. Eso nos da la pauta de que podemos encontrar pequeñas imágenes que no se llegan a palpar todavía, como calcificaciones, nodulitos, que son chiquititos y que uno no los va a distinguir tal vez con el examen físico, pero sí los vemos sospechosos en la mamografía y hacemos que la paciente tenga un diagnóstico súper temprano. Sí. Esas pacientes andan muy bien con tratamiento. Es decir, que es una enfermedad crónica que la va a tener que tratar, pero que va a andar bien. Por ahí se da que en el camino, digo, usted hablaba de esta recomendación de a partir de los 50 empezar con el estudio al menos una vez al año, pero a veces el camino, otras personas deciden hacerlo antes. Por ejemplo, algunos te dicen, bueno, cuando cumplís los 40 empezás a transitar ese camino. Y se dan ciertas situaciones, a veces tenés microcalcificaciones o algunas otras señales que te dicen, bueno, hay que esperar, está todo bien. Hay un control también que se tiene que hacer porque a veces también pueden ser distintas, digamos, no sé cómo es el término médico, pero aparecen estas microcalcificaciones, es el ejemplo que voy a dar, pero digo, se tiene que hacer un seguimiento porque no es, digo, señal de alarma, para que la gente también tenga en cuenta de qué es lo que tiene que tener claro. No toda calcificación es quirúrgica, para biopsiar. Claro, nosotros usamos una clasificación a nivel internacional que se llama VIRATS, que clasifica como en gravedad de sospecha el tipo de calcificaciones, el tipo de nódulos y el tipo de asimetría. Ah, claro. Eso va desde el 1 hasta el 5. Cuanto más subís en número, te están diciendo por la imagen, esta habría que biopsiarla. No significa que uno tenga algo, pero sí que tenemos que ir a estudiarla justamente por eso. Fabiana, una consulta tal vez desde el punto de vista masculino, pero en realidad creo que también es importante que los hombres conozcamos esto porque podemos tener una hermana, podemos tener una esposa, podemos tener una mamá a la cual podemos aconsejar si tal vez no se enteró o si tal vez no escuchó o es reacia, ¿viste? O es reacia muchas veces a los estudios, a estas primeras prácticas tempranas, los estudios físicos y después quizás a una mamografía, pero ¿cuáles serían las recomendaciones? Y por otro lado, como decía usted, tal vez ya entrada la edad aparecen otras patologías como la menopausia. De hecho, ayer celebrábamos el Día Mundial de la Menopausia, en donde ya la mujer viene con la edad con otros achaques.
No sé si con otros achaques, pero... Digo, con las cosas que le viene a la vida, digamos. El hombre también las tiene. A las mujeres y a los varones, sí, totalmente. Tal cual. Te tocó una semana feminista. La verdad tal cual, sí, totalmente. Sí, yo creo, a ver, hay señales de alarma. Por supuesto, en nuestro país empezamos con la mamografía a los 40 porque eso dice la Sociedad de Mastología de nuestro país. Porque si bien es menos frecuente, el cáncer de mama es mucho más grave porque aparte son mujeres que tienen hijos chicos, entonces el diagnóstico precoz es indispensable. Es verdad que aparecen otras cosas. En las mujeres con la menopausia nos pueden aparecer síntomas como los calores famosos, la sequedad vaginal, molestias con las relaciones. Esos síntomas de la falta de hormonas, que algunas mujeres lo sufren muchísimo, se medica y se solucionan muy fácilmente con tratamiento médico. Y eso es importante, que sepamos todas que esto nos puede aparecer, no nos pasa a todas las mujeres, pero el 70% de las mujeres tenemos sofocos. Después, mañana va a ser el día de la osteoporosis. Y también hacemos prevención de osteoporosis, porque... ¿Está muy ligado a las mujeres la osteoporosis? Sí, y a la menopausia. Una de cada 4 mujeres puede tener osteoporosis en la menopausia y una de cada 4 hueso normal. Es decir, que también son tratamientos frecuentes, que todo esto tiene que ver con la longevidad, creo yo. Claro. Las mujeres vivimos mucho más, las mujeres y los hombres, pero de lo que fuimos diseñados como seres humanos. Y esto de aumentar la expectativa de vida hace que aparezcan enfermedades que antes no eran tan importantes o no se les daba importancia. Con respecto a lo que decías, que es re importante de los varones, no solo el aconsejar y el acompañar, sino que el hombre también puede tener cáncer de mama, es muy poco frecuente, es el 1% de los cánceres de mama, pero nos da, si uno tiene un padre que ha tenido un cáncer de mama, le aumenta mucho el riesgo a la mujer, porque habla de factores hereditarios. Otras señales de alerta son cánceres en familiares en menores de 50 años, en mujeres jóvenes, o 2 familiares en la línea directa, o esas familias que tienen asociaciones de cánceres, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de páncreas. Entonces, son pacientes que las miramos más de cerca, que hacemos controles y a veces les asesoramos a hacer estudios genéticos, porque esto cambia la conducta que vamos a tener con ciertos tratamientos. Doctora, una consulta, ahora que mencionó un poco el tema de si era hereditario o no, si un padre o una madre ya había padecido de esta enfermedad, por ahí, una mujer que no haya tenido familia, que no haya sido madre, ¿es propensa a que pueda llegar a tener cáncer de mama o no? En las listas de factores de riesgo es un factor de riesgo. O tener un hijo siendo mayor de 30 años o haber amamantado menos de 8 meses. Pero la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, que no hay una herencia del 80%, solo el 20% tiene riesgo de ser hereditario. Eso es importante porque si no uno tiene una tía abuela que tuvo cáncer de mama y vive con miedo de tenerlo. En realidad es muy frecuente porque es el más frecuente en ese caso, no estaría la tía abuela dándole el riesgo a esta mujer. Pero también hay muchos estudios muy interesantes que uno no puede saber ahora cuánto va a incidir, pero hay unas cositas que estudiamos, que son curiosidades, que se llaman disruptores enzimáticos, que es, por ejemplo, cuando vos calentás la comida en un tupper, el tupper libera un montón de sustancias que parece que tienen efectos hormonales y que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por eso es más frecuente en Occidente que en Oriente. Esto está en los plásticos, en las pinturas, en los esmaltes, en los maquillajes, en cantidades de cosas, por supuesto en todos los pesticidas que se le ponen a los alimentos para que los veamos tan lindos, y en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuánto eso nos incide en la presencia o no
de estas patologías, pero se sabe que están aumentadas también por estas cosas. O sea que obviamente se están haciendo estudios en relación a eso, pero digo, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Ese dato. Tratar de tener una vida lo más saludable posible, lavar los alimentos, tratar de ser como lo más sano en todo sentido, ¿no? El tipo de comida que ingerimos, las cosas que hacemos. Es complejo porque es como que va en contra de muchas cosas de nuestra cultura, pero no es todo tan sencillo, no es solo la herencia, sino un montón de factores del medio ambiente que también inciden y hacen que tengamos más riesgo. Creo que no hay que volverse loco con esto, pero sí hacerse los controles. Sin duda. Fabiana, voy a eso, ¿no? Porque a veces, el otro día lo hablaba también con otra colega suya, de la palabra cáncer es tan negativa, ¿no? Tiene una connotación tan negativa que a veces eso nos hace evitar tal vez en el camino hacer los estudios, porque nos genera temor la posibilidad. Digo, y está en esto, es un desafío creo que para ustedes todo el tiempo hacerles entender a sus pacientes que llegan momentos en los cuales uno tiene que estar más pendiente por una cuestión preventiva y entender que si agarramos las cosas a tiempo, tienen solución, ¿no? Absolutamente, ese es el mensaje, absolutamente. Y yo digo que son como tragedias optimistas, porque uno dice, sí, mejor no encontrar nada, pero si te tengo que encontrar algo, que sea lo antes posible. Tal cual. Tal cual. Bueno, y doctora, aquí en Mendoza, para adentrarnos un poco en el tema de la práctica y de llegar a un lugar para hacerse el estudio, llevar a algún familiar, mamá, hermana, a quien sea, acompañarla, en el caso de los hombres, ¿dónde tienen que acudir? ¿Cómo tienen que hacer? Si tienen cobertura médica, si el estudio no es gratuito. Tienen, también. Claro. Sí. En todos los hospitales prácticamente hay mamógrafo, todos los centros de salud, si tienen cobertura médica es más fácil porque ahí la obra social les dice dónde les cubre a cada paciente para hacerse los estudios. Y los hospitales públicos tienen muy buenos equipos de gente que trabaja en patología mamaria, entonces los van a revisar y los van a ir direccionando según los lugares. Por ahí recibí una campaña de la Casa de la Mujer también, que están trabajando arduamente en esto. Cada tanto hay unos micritos o más, no me salen, vagoncitos, que son móviles. Ahora la verdad es que en estos días no me fijé dónde andaba, pero también yo creo que uno tiene que acercarse al lugar de salud más cercano y ver cómo es la forma más viable según las posibilidades que uno tenga, ¿no? Sin duda. Y hay muchísimas formas, y hay mucha gente muy bien formada en patología mamaria, y que va a poder revisar a la paciente, que va a poder ir direccionándola. Doctora, Fabiana, le quería hacer usted hablaba ayer de que fue el día de la menopausia y me parecía que también es interesante adentrarnos un poco en ese tema, porque uno entiende que es algo, las mujeres entendemos que es algo que nos va a pasar, pero también el otro día hablábamos del tema así, entre conocidas, y nos decían, es importante también el acompañamiento de la gente que uno quiere, la pareja en ese caso, sobre todo porque se debe dar como una especie de entendimiento de esa etapa que viven las mujeres. Lo primero que te preguntan es si vas a entrar en esa época o en ese periodo de la vida, te dicen, bueno, que lo único que piensan es si te va a agarrar la bipolaridad, el mal humor o qué, pero en realidad hay un montón de cosas más, ¿no? Sí. Lejos lo peor son los calores. Es verdad. Es un incendio de autocombustión interna. Sí, uno siente que implosiona. Exactamente, en los momentos más molestos de todos. Hay mujeres que son pocos los calores y las guías dicen que si son poquitos sabemos que son calores y no se hace nada, pero si son muchos los sofocos pueden alterar mucho la calidad de vida. Entonces pueden tener mucho insomnio, mucha irritabilidad, muchos dolores articulares por el mal descanso. Sí, tal cual. Y eso se corrige muy fácilmente. En esos casos, en general, si no hay contraindicaciones, uno puede usar terapias de reemplazo hormonal. Igual yo siempre les digo que no es solamente lo hormonal, que eso es como más sencillo, pero las mujeres a los 50 tenemos una crisis que es la edad habitual de menopausia, una crisis vital que es mucho más que las hormonas.
En general tenemos nuestros hijos grandes, sí, no tan grandes como para estar independizados, pero lo suficientemente grandes como para que muchas de las cuestiones más cálidas que tenemos con nuestros hijos desaparezcan. Entonces la queja es: me la paso cocinando, lavando la ropa, pero nadie se ocupa de mí. Las mujeres que no tuvieron hijos, es el duelo de ahora no los vas a tener. Es un duelo también muy difícil. El saber que uno ya esta etapa ya empieza otra etapa. A veces los padres grandes, entonces el cuidado de ancianos, con sus vulnerabilidades, con sus enfermedades. Entonces es una etapa, el hombre pobrecito tiene menos permiso también para decir lo que le pasa. Entonces muchas veces nosotras, como somos más extrovertidas, planteamos lo de los calores, y el hombre tiene también su dificultad, su declinar hormonal. A veces es un poquito más adelante, más hacia los 60 años, pero también nota la disminución de la potencia, el también lo afecta. La jubilación, claro que lo afecta, pero tiene menos permiso para hablarlo. Tal cual. Entonces sufren más en silencio. Entonces yo creo que hay que acompañar en la etapa esta en forma integral. Yo he visto varios cambios con respecto a la menopausia. No sé cómo estamos con los tiempos, pero antes se veía que había mucha depresión en la mujer, y después se vio que la depresión no era por un cambio hormonal, era por los duelos que no estaban hechos. Después vimos mucha ansiedad, y la ansiedad tenía que ver con entrar en menopausia en un momento laboralmente muy bueno, y que esto como te marcaba que ya estabas menopausia, que estaba todo mal. Y hoy en día vemos cosas bien diferentes. Lo veo leyendo, y que a nivel sociológico que se está viendo, que nos reímos más de nosotras, que lo tomamos con humor. Sí, absolutamente. Hay un show dando vueltas sobre la menopausia, y en realidad es el hecho de reírnos de nosotras mismas, y si tenemos síntomas, tratarlos, saber que en este momento de la vida es mandatorio el cuidado de la salud, la actividad física, el peso adecuado, no fumar, porque prevenimos enfermedades para más adelante, y también que son síntomas. Entonces que si tenemos síntomas muy marcados, los medicamos, y si no los tenemos no hay que darle bolilla, o sea, no es ningún acabose. Bien por eso. Es una etapa más. Bien por eso. Fabiana, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante la nota. Hemos hablado de varios temas. Me parece que era el momento para hacerlo, y nos sumamos a esta campaña que es durante todo el mes de octubre, y en realidad en el consejo siempre, ¿no? A quienes queremos, a quienes tenemos cerca, a la mujer que tengamos cerca, de advertirles que es necesario el cuidado y la prevención. Siempre lo preventivo nos ayuda a superar cualquier cosa. Así es que muchísimas gracias por darnos estos minutos. No, por favor, un gusto enorme hablar con ustedes. Muchas gracias, Fabiana. Grande. Hasta luego. Fabiana Sayek, ginecóloga, hablando de muchos temas. Me encantó la charla. Sí, muy interesante y oportuna. No solamente para destacarlo el día de hoy como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, sino para tenerlo presente a lo largo del año. No solamente recordarlo en un día, en una semana, fecha en particular, en un mes puntual, sino durante todo el año poder hacerlo presente en los estudios de mamografía.